Pues buenas tardes, agradecerles su asistencia. Vamos a iniciar con esta reunión de espacios abiertos de aprendizaje y sobre todo pues agradecerles su asistencia el día de hoy y felicitarles porque ya estamos en la segunda semana, estamos por finalizar y bueno pues excelente, excelente que ya estamos por concluir. A lo mejor se escucha todavía lejano o lo digo yo que es más pronto, pero la realidad es que una vez entrando a la semana 3 prácticamente nos empezamos a preparar para empezar a cerrar la semana, empezar a cerrar el módulo. Entonces, yo quiero reconocer ese trabajo que han venido haciendo estas 2 semanas, ¿vale? Entonces, vamos a avanzarle con este tema muy importante. Todos los temas o todas las reuniones son importantes. Esta reunión la vamos a ver sobre reglas y normas de APA, que es importante ya que cada uno de nosotros a lo largo no quiere decir que a partir de ya, pero sí quiere decir que ya lo estén ocupando, si lo están utilizando, bueno, pues se sugiere que ya lo estén realizando, ¿vale? Si no se los pide la actividad, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero como presentación, como trabajo, como formalidad que ustedes van a estar llevando a cabo, les sugiero que lo lleven a cabo para que se vayan adaptando, aclimatando y ya cuando lleguen al módulo uno, bueno, pues esto sea normal para ustedes y no nos estén llamando la atención si no cumplió con ese requisito que nos pidió la actividad o se me pasó, no lo leí y pueda haber esa disminución de puntaje de nuestra actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar este repaso y entramos brevemente a las reglas y normas de APA. Entonces, esta semana estamos hablando de estos puntos, que son las dos integradoras, hay que terminarlas. El foro aprendiendo, yo les pido es una invitación para que participen. El participar en el foro, créanlo que nos va desarrollando nuestras ideas y a su vez, cuando estamos ya participando en los otros foros, por ejemplo, que el que se viene dentro de 2 semanas, que ya va a tener un valor, se nos facilita más para poderlo digerir y participar de manera más práctica, ¿sale? Por eso de ahí que estemos practicando con este foro aprendiendo y que bueno, pues principalmente por su opinión, su reflexión, el por qué es necesario colocar las referencias de donde nosotros investigamos. Bueno, bueno, están las dos actividades, están los ejercicios, hay que terminarlos, los repositorios, ya hablábamos el día miércoles, las reglas de la comunicación, también hablábamos de las reglas de la comunicación virtual, que son muy necesarias siempre que entren a cualquier espacio de prepa en línea, el plagio académico y el manual de APA de séptima edición. Entonces, pues entramos rápidamente, solamente en el caso de la integradora, recuerden que hay que contestar este cuestionario que todo va relacionado a este ejemplo de Juan, de Juan y María y que comúnmente llega a pasar en los foros. Luego se dan estas discusiones. Cuando es de debate o aún así sea de debate, hay que referenciar, aunque sea el foro de debate, pero hay que referenciar. No, pues yo investigué este tema con esta bibliografía y me resultó esto y entonces me arrojó que es lo correcto esto, pero con mis argumentos, bueno, pues hasta haciendo juicios, tenemos que hacerlo con argumentos bibliográficos. Pero bueno, en el caso de aquí, recuerden que es difícil luego llegar a este, poder concordar con las demás personas y entonces hay que respetar posturas, porque tanto las ideas de las personas que estemos ahí con ellas hablando son importantes como las de nosotros, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, hay que adaptarnos
y respetarnos, sobre todo aquí en la institución. Y cuando sea eso, pues mejor propongo, compañero, yo te propongo este material que me ayudó mucho, investigué este tema, les comparto este material, espero les ayude, ¿vale? Sugiero este tema, propongo este tipo de palabras, nos ayudarán mucho para avanzar. ¿Vale? Entonces, y bueno, pues ya las preguntas, todo van girando en torno a la reflexión que tenemos que hacer. Y pues es su punto de vista, más los materiales que nos dan los recursos materiales, pues esa es otra parte, más información para que nosotros hagamos nuestro propio juicio y ya cuando estemos participando, pues lo hagamos de la mejor forma. ¿Vale? Entonces, en el caso de esta integradora, pues esperando de los que ya terminaron de enviar, pues qué bueno, algunas ya les estuve calificando, otras me hacen falta, y bueno, hoy termino yo de calificar, los que faltan todavía, pues todavía tienen sábado y domingo, los invito a que terminen de enviar. Nos vamos a la otra, la comunicarse con los agentes educativos. Recuerden que en esta integradora son estos ejercicios, principalmente cómo podemos participar en el foro. Nos pone un ejemplo en el uno. Si tienes dudas en cuanto a las instrucciones de una actividad integradora, solamente es un ejemplo. ¿Vale? Nosotros hay que plantear otro ejemplo, cómo podemos participar en el foro de integración y posteriormente en los siguientes. Y en la parte de abajo, cómo podemos nosotros mandar correos, ya lo sabemos hacer. Hablábamos de la estructura del mensaje, de nuestro saludo, de nuestro presaludo, de nuestro mensaje, desarrollo del contenido, de lo que nosotros le queremos decir a la persona, de nuestra predespedida y de nuestra despedida, en esa estructura que yo les sugiero que la ocupen y que también lo estuvimos viendo en las reglas de la comunicación virtual. Bueno, pues siempre la están ocupando en los espacios que tiene Prep en línea, como son los medios, correo, el chat, en el caso de estas reuniones que van a estar con los asesores virtuales, la plataforma, el mensajero de la plataforma, sea con sus compañeros o sea con los agentes educativos y demás. ¿Vale? Entonces, espero yo terminemos estas dos integradoras eh, lo más pronto posible, los que falten, los que no, pues excelente trabajo. Y en el caso del foro, pues yo los invito a que participen, crean lo que es importante su participación. Cuando nosotros participamos ahí, pues luego no es lo mismo decir que hacer. Y cuando participamos, nos obligamos a hacer también. ¿Sale? Entonces, y ese es parte de la dinámica, del propósito que tienen estos foros, ¿vale? De contestar las preguntas de donadora y bueno, pues asimismo, participar. Avanzamos entonces y entramos, ya revisamos los repositorios, los invito a que los chequen, las reglas de la comunicación virtual, también las checamos, las revisamos, están en la anterior, y bueno, vamos a entrar a este, estos 4 puntos para poder entender el plagio. El tema es reglas y normas de APA, y que indudablemente de ahí se desprende toda, pues es muy largo este tema, y yo los invito a que independientemente de que ahorita veamos este tema amplio, bueno, traté de resumir lo mejor posible. Ustedes también de manera personal, investiguenlo, síganse cultivando, en revisar estos temas que nos van a ayudar mucho para ir previniendo muchas cosas. Y sobre todo, lo que siempre nos va a ayudar es organización en la organización de nuestros horarios. Si nosotros créanlo que los tenemos ya bien estipulados, nos van a ayudar a prevenir muchas cosas que luego, desafortunadamente, cuando no lo hacemos, llegamos hasta el último momento de poder entregar. Sé que se me va a cerrar la plataforma, estamos en el domingo, ya son las 8 de la noche, son las 9, y en último momento pues ya le envío como tengo que hacer, ya sí, ahí se va, o en su defecto, ya nomás lo bajo de donde tenga que ser, de alguna página, del internet,
un libro y así como está, lo agarro, ya ni tan siquiera lo reviso, y luego eso es lo que causa este tipo de situaciones como es el plagio, ¿vale? Pero ese es ahorita lo vamos a ir viendo, ¿vale? Solamente hay que irnos empapando, posteriormente, irnos adentrando para seguir respetando estas reglas y normas de APA. Bueno, el autor, en el caso de APA, si nosotros hablamos de los autores que escriben diferentes tipos de libros, pues es una infinidad y la realidad es que no vamos a terminar, pero sí podemos decir que los autores escriben libros en lo social, en lo científico, en lo laboral, en lo cultural, político y etcétera. Eso sí podemos decir que los autores escriben en ese tipo de campos y entonces se desarrollan varios libros, sean no tan solo en libros, sino en revistas, en películas, en música, en literatura, de infinidad. Entonces el autor cumple un papel principal para poder desarrollar todo este tipo de materiales. Pero para que el autor pueda hacer eso, entonces tiene que pasar por cierta legalidad ante a una institución gubernamental y que es a su vez esta institución le pueda dar el permiso oficial y pueda publicarlo, valga la redundancia, al público en general, como son los derechos de autor, esos que paga cada autor para que pueda él poder publicar cualquier tipo de material, ¿sale? Entonces, el autor, ese es el proceso que pasa. No es algo nuevo, eso a lo mejor yo solamente lo voy a ir refrescando, ya lo sabemos, es algo que ya está como tal, y solamente los voy a ir como, ¿cómo se llama? Porque no estoy diciendo que, ay, híjole, esto no lo sabían, a lo mejor ya lo saben, ya nomás yo lo voy a ir como que encaminando. Entonces el autor tiene que pagar sus derechos, valga la redundancia, de autor. Y a su vez, pues si se lo avalan, pues lo podrá hacer, y si no, pues nomás no. Porque también ellos pasan una parte revisan sus trabajos si no tienen plagio, ¿vale? Si pasan todos los requisitos, pues lo podrán publicar al público, y si no, pues no, ¿vale? Entonces, en el caso del autor, ese es el proceso que pasa. Seguimos con el otro punto, es el concepto. ¿Vale? El concepto. Entonces, si nosotros nos metiéramos entonces al concepto de plagio, diríamos que Prep en línea en algún momento, no en algún momento, en el 2021, no, 2022, acá dice Prep en línea, creó esta breve guía de plagio académico y nos lo compartió a nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Compárteselo a sus estudiantes para que puedan también saber qué es el plagio y no se pueda cometer y pues se pueda prevenir. Entonces, en el 2022, Prep en línea retoma, hace esta breve guía, la retoma y la publica en el 2022. Pero en el 2021, la retoma de estos materiales, de estas citas, el diccionario de la Real Académica Española, y entonces nos colocan estas citas, ¿no? Del 2021, y entonces nos pone las citas y a su vez nos pone el significado del plagio, de qué es para la Real Española el plagio. Y entonces, si nosotros lo podemos definir, pues a lo mejor podemos pues, copiar sustancialmente materiales ajenos, dándolos como propios, ¿vale? Y así sucesivamente, varios autores que escriben ese tipo de material referente al plagio, pues escriben algo similar. Sin embargo, todos ellos con su propia autenticidad y su propia publicación, este, precisamente porque pagan esos derechos de autor. Entonces, para que nadie pueda copiarles o en su defecto retomarles palabras, frases, párrafos, cuartillas, y demás. Entonces el autor pasa esa serie de detalles. Pero bueno, aquí viene el concepto, y entonces el concepto, varios autores
pueden escribir este concepto y todo es similar. Entonces, poder definir el plagio, pues igual nos tardaríamos mucho. Entonces lo podemos entender así, que es copiar sustancialmente algún material que no es de nosotros, ¿sale? Y presentándolo como propio. Y bueno, hasta ahí nos quedamos. Y ya si nos vamos a otro, pues nos vamos a tardar un poco más. Entonces, sé que a lo mejor ustedes ya lo sabían, sé que han investigado, sé que saben de este tipo de temas y a lo mejor han encontrado otros significados y a lo mejor de diferente forma, pero llegan al mismo lugar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar hasta ahí en el caso del concepto, pues no creo que sea seguir redundando en el caso del concepto. Nos vamos ahora entonces, si ya entendimos al autor, el proceso del autor, y luego vamos al concepto, entonces ahora nos vamos entonces a los tipos de plagio. Y entonces los tipos de plagio comúnmente llegan a pasar principalmente cuando nosotros, bueno, en el ámbito educativo, bueno, es en general, ¿no? En el ámbito educativo, laboral, social, en cualquier tipo de ámbito llega a suceder ese tipo de plagio, ¿vale? Y en el medio artístico, musical, en todas partes. ¿Cuáles serían? En el caso de nosotros, pues nos vamos a centrar en la parte educativa, y entonces acá dice que es parcial. El primero dice que es parcial. Se comparten ideas de autoría propias y ajenas que se presentan como propias al sustituir y mezclar elementos de una o varias obras unidas sin dar crédito correspondiente. Nosotros nos referimos a la educación. Si nosotros nos dejaron un trabajo, hablaba yo de fuentes, adentrándonos ya un poquito para que ya fuéramos como adentrándonos al tema y hablábamos, yo solamente hablaba de 4 fuentes, aunque ahorita vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a verlos con las reglas y normas de APA, por lo menos 4 fuentes. Si nosotros queremos investigar en 4 fuentes, puede ser una revista, puede ser un libro, puede ser el internet, o puede ser un libro electrónico, ¿vale? Entonces, pueden ser esas 4 fuentes, pero hay más fuentes. Entonces, este tipo de plagio parcial es cuando yo me metí a de estas 4 fuentes, puede haber sido al internet, y entonces había un PDF bueno, y entonces me dejaron una tarea y nada, me bajé el PDF, ya nomás lo copié, y así nada más le cambié mi nombre porque es parcial, es completo. Y entonces lo envié. Ese es un trabajo parcial, ¿vale? Un tipo de plagio parcial, todo completo. Por combinación, parcial por combinación. Pues se comparten ideas de autorías ajenas que se presentan como propias sin dar crédito al correspondiente. Igual, nada más que aquí, en lugar que sea parcial, ahora lo combino, lo puedo convenir con varios trabajos, igual, similares a lo mejor que descargué, y los combino, a lo mejor con 2 autores, este autor y este autor, y ya los combino, pero no le, no le muevo nada, no lo interpreto, así como está, nada más lo agarro y ya lo pego, ¿vale? Me refiero al extraer, significa así como lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, así como está, lo copio el párrafo y lo pego ya en mi trabajo y ya así lo mando. Ese es copiar, ¿sale? Ese es parcial. Pero lógico, pues ya el contenido del tema, pues puede ser una cuartilla, 2 cuartillas, ¿no? Va a depender mucho del contenido del tema. Si nada más agarré lo más importante, pues de todas maneras, aún así, solamente extraje lo parcial, ¿sale? Y por parcial, por combinación, pues es que ya agarré a lo mejor otro autor y lo combine con esos trabajos para ser uno y enviar. Parcial por sustitución. Se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoma de uno o varias fuentes y se hacen pasar como propias. Igual, se
se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoman de uno o varias fuentes. Bueno, pues ya a lo mejor tengo el trabajo y entonces pues le meto, pues resultó que no lo, este, hice otras fuentes, no las extravié, ya no estoy acostumbrado tanto a que siempre que me meto a investigar, a, a extraerlas, y entonces ahora cuando me las piden, pues ya no puedo encontrarlas, y entonces le meto otras, las sustituyo por las que, porque como que no concuerda el tema, no concuerda, y entonces ahí lo modifico y le meto otras en lugar de las que tendrían que haber sido. Parcial o híbrido. Se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos y se hacen pasar como propios. ¿Vale? Se cita contenido de varios productos y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos. Pues igual, son de varios autores, supongamos de varias ligas, de varios enlaces, y ahí hago un chile pozole. Este, autoplagio, comúnmente también llega a pasar. Eh, estamos en el módulo uno, ya pasamos módulo 2, módulo 3 y iniciamos el módulo 4. Es un ejemplo. Ya estamos en el módulo 4 y resultó que me piden un trabajo y recuerdo que ese trabajo que me están pidiendo lo hice en el módulo 2. Y entonces me meto al módulo 2 porque tengo organizado mis documentos y de ese del módulo 2 está igualito como lo que me están pidiendo. Entonces, eso que ya hice, nomás le cambio el título y lo envío. Este es un autoplagio. Solito me estoy autoplagiando, ¿vale? Algo que ya hice, que ya envié, lo estoy volviendo a reenviar, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Total o clonación. Bueno, pues se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos sin dar el crédito correspondiente. Se hacen similar, así como el parcial, nada más que es idéntico, casi idéntico, pero pues al final de cuentas es la misma cosa. Total por mosaico, se intercala, este bueno, por lo menos se van intercalando. Son de varios autores, hago yo mi trabajo y entonces, pero es poquito lo que yo hice, entonces le meto uno de un enlace, de un trabajo que bajé, se veía bueno, luego bajé otro y ahí le meto otro párrafo y luego de otra investigación le meto ahí otro párrafo y así varios párrafos le fui intercalando en mi trabajo. Y ya ahí se hizo grandote y ya lo terminé. Hay que tener mucho cuidado porque ese es este tipo de plagio por mosaico. Por colusión académica, se entrega una actividad de carácter individual que es una réplica exacta o parcial derivada de un acuerdo entre pares para realizarla, copiarla o compartirla. El trabajar en equipo, indudablemente, luego es laborioso, y no podemos decir que no se puede realizar, ¿no? Siempre y cuando nos organicemos, y todos participemos. Pero bueno, luego eso es lo que implica estarse coordinando, organizando para que se pueda hacer, pero luego, pues tiene que haber un acuerdo, luego llega a haber un acuerdo, y más allá de que todos elaboraran ese trabajo, pues ya mejor llegar a un acuerdo, pues ya mejor tú chútatelo y ya te damos para tu gancito y ya con eso nos ayudas. Este, o te exentamos. Y entonces es aparte donde ya entre todos llegan a ese acuerdo del equipo y pues ya nomás se lo chuta a uno de ellos. Y ya nomás él les comparte el material. Falsa autoría. Se le atribuye a la autoría de un trabajo uno o varias que hayan contribuido a su elaboración. De igual forma, puede ser un trabajo en equipo, este,
pues resultó que eh, ya se integró a destiempo, pero pues eh, no lo sé, ya no alcanzó a ponerse bien al corriente, y ya nomás le dicen, ¿sabes qué? Pues ve y pregúntale a él, y ya si te lo pasa, pues ya. Hay en veces que ya ni eso hace, ¿no? Ya se integró, sí, ten, ya nomás cámbiale el nombre y ya entrégalo. Y ya, pues ya lo entregan así. Referencia falsa. Desafortunadamente esto pasa cuando no estamos acostumbrados, habituados a cuando nos metemos a investigar por lo menos en las cuatro fuentes que yo he comentado. Si yo me meto a investigar en alguna de esas fuentes, entonces forzosamente, si me meto a investigar, por lo mínimo que sea, por lo mínimo que sea, es buena la información que me pueda ayudar para poder recabar y hacer mi trabajo. Por lo menos tengo que extraer el enlace de dónde yo lo obtuve, de qué fuente lo obtuve, de qué tema es. Hablaba yo de que estas fuentes donde nosotros investigamos, por lo menos tenemos que extraer cuatro elementos para que podamos nosotros justificar en nuestra referencia bibliográfica. Pero cuando no estamos acostumbrados, pues solamente, pues por lo menos hay que sacar nuestro enlace, hay que rescatar el enlace y ya después nos podemos regresar, pero pues ya tenemos el enlace para regresar. Pero ¿qué pasa si ni el enlace tenemos? Es donde se complica todavía más el asunto. Este, entonces hay que habituarnos a que si por lo menos no tiene las cuatro elementos mi bibliografía que me están solicitando, este, y ya me lo están solicitando y pues resulta que no los tengo, pues por lo menos tenga yo el enlace para que me pueda yo de ahí meterme el enlace y de ahí sacar esos elementos. Pero si eso no tengo, pues estoy perdido, porque entonces me tengo que regresar y sacar de todas esos espacios, esas fuentes que yo investigué, tengo que sacar esos temas que yo ya agregué a mi bibliografía para que pueda yo justificar efectivamente fue de ahí mi investigación. Este, pero repito, si no estoy acostumbrado, pues no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Si tengo conocimientos bien en computación, en el celular, no lo sé, conocimientos en las tecnologías, pues a lo mejor ya sé, me regreso, ok, no se me olvidó sacar el enlace. Bueno, pues me meto al Google, veo en mi historial, y de ahí saco de qué día fue para poner mi historial donde estuve yo visitando esas páginas. Y bueno, sí lo sé, y si no lo sé, se complica todavía más el asunto, porque entonces no las voy a poder rescatar esas investigaciones que hice en ese día. Y entonces, al no poder rescatar esas investigaciones, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, el Internet es, es, es muy, está en movimiento, no es permanente, entonces no es estático. Si nosotros ahorita nos podemos meter a investigar algo, de momento ya se movió, ya no está en la misma, le da uno y se apareció aquí y ahora ya aparece hasta abajo. Y aunque nosotros nos querramos meter a investigar de manera visual, pues luego también eso se dificulta o ya no lo encontramos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿A qué hago yo toda esta referencia? Porque ya en últimas instancias, cuando ya no logré rescatar mi referencia de mi fuente donde yo me metí a investigar, en última instancia, pues, ¿qué es lo que hago? Pues ya digo, pues es que ya no la encontré y me lo están pidiendo, pues se las voy a entregar, pues les voy a entregar otras. Y entonces, pues ya me meto a investigar, como no las pude rescatar, me meto a investigar otra vez por el tema. No, pues este tema como que es parecido a lo que hice. Y entonces me bajo esa referencia
y se la meto, pero no es de la referencia que yo me puse a investigar. Y esa es una referencia falsa. O también se puede dar que, no, pues a mí me pidieron una referencia, ya le meto una referencia, al fin y la van a ver. Y entonces cuando uno se mete a la referencia, no existe. Bueno, ese tipo de detalles se nos hace muy fácil a nosotros, pero créanlo que sí lo revisan, sí lo revisan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se den ese tipo de casos de la referencia falsa. Entonces, hay que prevenir, siempre hay que irnos adaptando, hay que irnos habituando, para que siempre que me meta yo, nos vamos a tardar más, ¿eh? Pero eso es al inicio, porque créanlo que ya cuando lo sabemos, ya nos habituamos, ya estamos acostumbrados, ya no se nos hace, que nos vamos a tardar, al contrario, lo hacemos más práctico y lo hacemos más con menos tiempo, aunque hacemos el mismo camino, de meternos, extraer los cuatro elementos, y eso nos ayuda para que, bueno, pues ya tenga la referencia bibliográfica y que cuando me la vuelvan a pedir, o si me la piden o no me la piden, pues ya la llevamos ahí, ¿sale? Ya después si me dicen, no, quítala porque abarca mucho, pues ya esa ya no es cuestión mía, ya se la quité, pero por lo mientras ya la tengo, ¿sale? Entonces, esa es la referencia falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de plagio que llegan a pasar y que nos afectan. ¿Sale? Otro tipo de plagio, ¿cuál era? Mm, ¿Cuál era? Ya, el parcial o clonación. Este también llega a pasar en las copias. A nosotros se nos hace fácil, ¿eh? El de clonación, me faltaba ahí dar esa idea antes de que se me vaya. El de clonación, luego llega a pasar mucho cuando estamos en cualquier nivel de estudio, en cualquier nivel, eso llega a pasar. Y entonces nos dan un libro para que estemos trabajando, pero como a lo mejor ya no alcancé ese libro, a lo mejor ya no lo encontré y ahora lo ando buscando, pues nos dicen, pues sácale copia. Este, el sacarle copia también es plagio, ¿vale? Entonces hay que también en eso hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí le dejamos con los tipos de plagio, ¿vale? Entonces, viendo desde el punto de vista del plagio, desde el autor, desde el concepto y desde el tipo de plagio, ¿vale? Desde ahí podemos entonces nosotros vislumbrar un poquito de plagio. Seguimos. ¿Cómo evaluar el plagio? Muchas muchas universidades o instituciones de cualquier nivel, sea una desde preescolar, porque hasta desde el preescolar, de ahí, todas, hasta las que están en el preescolar, pues tienen la misma formación. Entonces podemos hablar que desde el preescolar hasta el último escalafón, último nivel, este, tanto a nivel académico como cualquier otra institución, pueden utilizar este tipo de programas para poder detectar el plagio. Hay algunos que están de manera, a lo mejor ya vienen precargados en nuestra máquina, en nuestra computadora, en nuestro dispositivo, y ya por default la trae, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero hay otros que los tenemos que descargar, los tenemos que adquirir, y que bueno, pues sí, de alguna forma pues sí son efectivos, ¿no? Porque pues, yo en todo momento, me someten a ese tipo de, de tipo de programas, y créanlo que pues hay que, hay que hacer el trabajo lo mejor posible para que no, el nivel de plagio no sea, si es un 70 60 40 30 20, pues imagínense, ¿no? Entonces, pues no tiene que sacar nada, al contrario, por eso todo tiene que ser auténtico. Pero bueno, este tipo de programas son los que se someten a nuestros trabajos cuando nosotros enviamos, y repito, va a depender mucho de la institución donde nos encontremos para que estén ocupando ese tipo de programas, y de ahí parta para que nosotros, este,
pues estemos sometidos a este tipo de revisión, ¿vale? Pero pues no nos cause molestia, no nos cause incertidumbre cuando nosotros estamos realizando nuestro trabajo muy bien, ¿vale? Comentarles que se me va a cerrar la sala, nos vamos a conectar mientras voy a sacar una captura de pantalla de la asistencia. Nos volvemos a conectar porque se me va a cerrar la sala.